8 de la mañana, 32 minutos en todo el país. Vamos a meternos en comunicación telefónica. Ya está en línea con nosotros la diputada nacional Natalia Zavala Chacur. Diputada, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va de este lado? Pablo y Sergio, un placer. Hola, buen día Pablo, buen día Sergio y buen día a toda la audiencia. Buen día, diputada. Bueno, queríamos charlar un poquito con usted. Hemos escuchado también y hemos estado muy atentos a lo que ha sido en las últimas horas, algunas declaraciones suyas y que fueron vertidas en base a lo expresado al diputado nacional, ayer con una puesta en escena en la Cámara de Diputados de la provincia, cuando se realizaban, y lo cuento rápido, no quiero hacerlo tan largo, diputada, cuando se realizaban distintas reuniones importantes en la Cámara, con distintas comisiones, por ejemplo, de ciberseguridad, por ejemplo, en la Comisión de Finanzas, o como quieran llamarlo, donde allí estaba, por ejemplo, el contador Marone, explicando sobre las cuentas de inversión. Y este programa, esta radio, y también nuestro programa en el Canal 13, anticipó, tuvo un adelanto de información, y que después la pudimos corroborar, donde hablaba el informe que había enviado el Tribunal de Cuentas para que obviamente fuera tratado en la Cámara Legislativa sobre las cuentas de inversión 2021 que arrojaban los datos que la provincia había dado y tenía superávit financiero y presupuestario, que lo adelantamos el miércoles pasado, así lo anunciamos, así lo comentamos, y que el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, amablemente accedió a darnos respuesta y a confirmarnos esto de lo que había enviado el tribunal en un trabajo que venía realizando la provincia en conjunto. Y esto también tiene que ver con cuando usted también fue ministra, diputada. Pero bueno, sin embargo, y termino aquí, sin embargo, en una puesta en escena, digo puesta en escena porque eso es lo que se fue ayer, eso es lo que se vio ayer, en la Cámara de Diputados una conferencia de prensa donde acudieron algunos medios afines también al sector del pollismo, donde él dice y declara la provincia tiene déficit, si la provincia sigue así va a tener que pedir un préstamo para pagar los sueldos, con una manera irresponsable, burda, ¿no? al decir o expresar esto ante medios de comunicación, que bueno, como digo, termina siendo una puesta en escena, ¿no? Y por eso queríamos charlar, y usted ha hecho algunas declaraciones al respecto en las últimas horas, Natalia, digo, ¿qué piensa, digo, qué siente usted cuando escucha todo esto? Y además hay información que usted tiene que es verídica, información que además tiene que ver cuando esta gestión de Alberto Rodríguez A., usted ministra de Hacienda, recibió la gestión, recibió el gobierno que había dejado o que dejaba de ser gobernador este diputado Claudio Poggi, ¿no? Lo vemos de una manera, lo tomamos de manera irresponsable, burda, de una manera golpista, se podría llegar a decir. Bueno, una gran puesta en escena ayer. Digo, ¿cómo lo ha tomado usted, diputada? Bueno, la verdad que a mí me molestó muchísimo las declaraciones, porque obviamente el modus operandi que está usando, pero viene haciendo hace bastante tiempo el diputado Poggi, es esto de querer tergiversar o hacer ver de la realidad de una manera mentirosa, provocando el engaño a quienes habitan la provincia, pero generando a su vez algún tipo de, si se quiere, inestabilidad emocional, porque se mete quizás con los temas que son de mayor sensibilidad para una familia o para alguien que vive de un sueldo de la administración pública o de la provincia en general. Aún extendiendo esto, imagínense, si no puede pagar sueldo a la provincia, tampoco podría pagar proveedores. Entonces, si no podemos pagar proveedores de bienes y servicios, hasta estamos hablando de que no tendríamos medicamentos dentro de unos años. Claro. Con lo cual, el Estado, provincia de San Luis, tendería a desaparecer. No sé en qué basa sus palabras, de hecho no tienen absolutamente ningún fundamento, y creo que en realidad en este marco preelectoral a una elección cercana en el 2023, donde seguramente volverá a ser candidato, lo que está buscando es insertar algún tema donde dé o intente tambalear la gestión de Alberto Rodríguez A., que ustedes saben bien y lo ha demostrado empíricamente, la realidad es palpable, las finanzas
siempre han sido sólidas, solventes, se ha hecho frente en tiempo y forma a los pagos correspondientes, y si habrá cosas por corregir o no, puede ser a nivel, todo esto es a nivel personal, o a nivel profesional, o a nivel gobierno provincial, municipal o nacional. Creo que todo es perfectible, pero no por ello podemos instalar una mentira de semejante magnitud en la sociedad puntana. Diputada, usted ayer en declaraciones en Canal 13 decía, ¿el superávit existe o no existe? O sea, no hay forma de mentir. Y lo que ha hecho Poggi es tratar de conspirar con esta mentira que él plantea, diciendo de que San Luis no tiene los números en regla, no tiene o no tendría para pagar sueldos. ¿Cómo se le explica, no? ¿O cómo trata de entender él que aparte él es un profesional de la economía? Claro. Es extraño, él ¿no? Puede hablar él habla lo más grave es que habla de maquillar una cuenta de inversión. O sea, cuando uno habla de maquillar es totalmente, primero que es desagradable escuchar a un profesional de las ciencias económicas hablar de maquillar a algún tipo de número. O sea, no. Y menos alguien que ha ejercido cargos tan importantes y que ejerce actualmente un cargo de semejante magnitud como es ser diputado provincial. Claro. El diputado provincial ocupa una banca en el Congreso de la Nación y discute temas de vanguardia a nivel nacional, donde está incluido San Luis. Imagínense que si estamos hablando de la cuenta de inversión de la provincia de San Luis y está diciendo semejantes barbaridades cuando en la realidad demuestra lo contrario, lo que puede hacer este hombre con un micrófono o un voto en alguna comisión de finanzas y presupuesto a nivel nacional, porque no le gusta el gobierno de turno. Entonces, tenemos que replantearnos qué clase de persona es Claudio Poggi. No lo digo de una manera despectiva, lo estoy diciendo simplemente y basándome en los hechos de lo que yo he escuchado. ¿Por qué? Porque el superávit realmente existe o no existe. Que él quiera hacer lecturas tergiversadas, que quiera mirarlo de diferentes maneras, que quiera hacer este circo, como decían ustedes, de alguna manera, para no ofender su intelecto, creo que es una irresponsabilidad, pero agravada, si se quiere de alguna manera, porque ha sido gobernador, ha sido ministro, ha sido diputado, ha sido senador. O sea, no le faltan conocimientos. No es una persona que carece de conocimientos o que carece de herramientas para interpretar una realidad. De hecho, ayer mismo decíamos que cuando el periodista indaga un poquito más sobre algunas cuestiones particulares ya de la cuenta de inversión, que ustedes saben que la cuenta de inversión es larga, es la rendición de cuenta de lo que sucedió en todo el año 2021 a nivel numérico, es como el balance de la empresa. Es una radiografía, Natalia. Claro. Se podría hacer. Una foto el 31 de diciembre del 2021 que te dice cuánto ingresó, cuánto gastaste y en qué lo gastaste. Bien. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto gastaste y en qué lo gastaste? Ahí si te quedó dinero o no te quedó dinero. Fácil, así de simple, encima más fácil que la contabilidad privada, porque Sí. Bueno, me voy a poner muy técnica y no tendría mucho sentido. Pero tenés un equipo a disposición, que por allí no pasa tanto en la parte privada, es la realidad. Exactamente, bueno, un semejante equipo. Por eso cuando digo un equipo me refiero a un equipazo. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Entonces,
decir que no, que están tratando de maquillar un superávit, perdón la palabra, pero es lo más burro que escuché en mi vida. Sí. No puedo decir, mira, me estás mintiendo, pero porque en realidad tenías 5 y gastaste 5 y tenías 10. Y sí, te quedan 5. Te guste Claro. o no te guste, te quedan 5. Bueno, habrá que ver qué le está pasando, ¿no? El nerviosismo, qué le preocupa. Digo, cuando él fue gobernador, recordamos que la provincia se quedó sin un fondo anticrisis. Él habla de déficit, pero digo, él se olvida de estas situaciones, como también en algún momento, cuando se le pidió su protagonismo y defender a la provincia, no lo hizo siendo legislador nacional con respecto a la deuda, siendo gobernador, que nunca, usted también lo ha comentado y lo ha explicado muy bien, ¿no? Cuando fue gobernador, nunca se preocupó para tratar de recuperar o, en este caso, que el juicio marchara o tuviera pasos y que pudieran darse en una buena noticia como se dio al respecto, ¿no? La verdad que eso fue lo más, por eso digo como que llama muchísimo la atención, porque ahora quiere dar clases de cómo administrar la provincia cuando él en realidad hizo desastres a nivel financiero y económico en la provincia. Ustedes saben que él dejó el superávit presupuestario, el déficit presupuestario, dejó un déficit fiscal. En realidad es un déficit financiero. Vamos a hablar con propiedad, porque habla de déficit fiscal y es déficit presupuestario y déficit financiero. Esos son los términos que muestra la cuenta de inversión en el esquema ahorro, inversión, financiamiento y en la situación del tesoro. Diputada, eso es técnicamente correcto. Claro. Hablar de déficit fiscal lo podemos interpretar de diferentes maneras y ahí es donde creo que está su trampa, su distorsión, Claro. la manera de... Sí. Pero bueno, eso quizás deberíamos... Diputada, para traducirlo, él se gastó los ahorros de la provincia, básicamente, cuando fue gobernador. Bueno, él hablaba de las joyas de la abuela, que yo ayer decía, el que va a tener que vender las joyas de la abuela. Primero, las joyas de la abuela que tenía la provincia las vendió él. Claro, claro, es cierto. Que él se gastó todo lo que ingresó durante su gestión y todo lo que había recibido como fondo anticrisis. Ese fondo anticrisis es lo que podemos comparar con las joyas de la abuela. Claro. Después él habló de que dentro de unos años la provincia va a tener que pedir un préstamo para pagar sueldos. Sí. Él hizo exactamente eso. Le pidió un préstamo a los proveedores del Estado para poder pagar los sueldos. Porque dejó de pagar los bienes y servicios y la obra pública con la bicicleta financiera para poder hacer frente a las demandas, digamos, si se quiere, de corto plazo, como son los sueldos, que no podemos o no se pueden obviar porque generarían un estado de caos o pondrían en juego la paz social. Y esto está demostrado en muchísimos informes que hemos hecho. De hecho, cuando nosotros entramos en el 2015, hicimos una auditoría del sistema contable con la ciudadanía de gobierno para que realmente al 15, creo que el sistema lo tomamos desde el 30 de noviembre de 2015, no me acuerdo bien, el informe tiene que estar, lo puedo buscar para otra oportunidad, cuál era realmente el estado de situación de las finanzas y cómo estaba registrado contablemente hasta ese momento, y ya veíamos o avisorábamos el problema que íbamos a tener que afrontar y lo mucho que nos costó llevarlo adelante durante todo el año siguiente, para poder poner las cuentas en orden y volver a hacer lo que era la provincia, proactiva en la obra pública, pagando los certificados en tiempo y forma, que nos faltaran los insumos. Yo recordaba ayer un librito que imprimimos, o sea que imprimimos por sugerencia del gobernador en su momento, donde quedara plasmado realmente lo que se recibía y la deuda que tenía el ente descentralizado, bueno, DOCEP. Bueno, puedo hablar horas de lo que pasó, pero no tiene sentido. Yo creo que la gente tiene memoria, debe recordar, o tenemos que recordar, y nuestra obligación, y mi obligación en particular como diputada, que es que no y comparte una banca con él, en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, es desenmascarar aquellas cosas que no son reales. Bien. Natalia, ahí mencionabas bicicleta, ¿no? Tuvimos unas denuncias en este programa o en esta radio de algunos quienes fueron proveedores del Estado, quienes trabajaron con la obra pública en su momento en la gestión de Poggi,
Y lo que nos comentaron, nos llegaron, de hecho lo hicieron público, y recibimos varios audios, la producción recibió los audios, y hacían referencia a que en la época o en la gestión de Claudio Poggi se cambiaron las reglas de juego con respecto a la obra pública, con respecto a el pago de los certificados en la obra pública, donde aparte hacían mención a un conocido banco, a la entidad bancaria que Sí. es la gente de la provincia, donde Poggi cambió de 30 a 90 días, esas fueron las reglas de juego, de 30 a 90 días, pero que en este caso los empresarios o los proveedores o aquellos que habían ganado las obras podían presentarse en el banco, digo, a cobrar antes de esos 90 días los certificados, obviamente con una quita importante, pero además estos empresarios denunciaron de que, bueno, obviamente eran porcentajes muy altos, muy elevados, y que después lo que les llamaba la atención era que no era con todos, salvo con algunos, y que eran digitados desde el Ministerio de Obras Públicas o desde Hacienda y Obras Públicas en la gestión de Poggi, que al día de hoy estamos tratando de descifrar, seguimos investigando y tratar de saber cuál era el negocio de Poggi o de la gestión de Poggi con el Banco Superviel. Digo, esto también le llegó en algún momento, porque esta denuncia nosotros la recibimos ya hace varios días y que, bueno, van apareciendo más casos, ¿no? Sí, lo que nosotros vimos en realidad cuando entramos era que por ley de obra pública uno tiene que pagar el certificado a los 60 días, como máximo. Como Se presenta máximo. el certificado, la Ujú. empresa tiene, obviamente, el gobierno tiene que ir a inspeccionar, corroborar que el certificado que está presentando la empresa sea el correcto, se arma el expediente de pago y tiene hasta 60 días el Estado de la provincial como para hacer frente a ese pago. Lo que pudimos observar que los 60 días, transcurridos estos 60 días, que ya es mucho, porque uno, la verdad que nosotros, voy a dar un ejemplo por ahí, porque tengo la experiencia y porque lo hicimos, pero cuando con Ramón Carrillo no demorábamos más de 30 días en pagar un certificado. Ahí Claro. está. Ustedes saben los certificados que implicaba Ramón Ujú. Carrillo, semejante obra. Sí. La digo Ramón Carrillo porque es la que tenemos como más reciente y Ujú. inaugurada, ¿no? Entiendo. Porque fue la única obra que se pagaba así. Ujú. Ujú. Pero después lo que hacían transcurridos los 60 días era entregar cheques con pago diferido. Mm. Lo primero que hicimos nosotros cuando llegamos por orden del gobernador es eliminar el cheque pago diferido. El cheque pago diferido es una autorización a girar deuda, Claro. porque Ujú. se está endeudando, Claro. está entregando Es algo, contraer deuda, claro. y la provincia no puede hacer esto si no tiene autorización de la legislatura. Ujú. Entonces, como al cierre de ejercicio los cheques pago diferido estaban todos cancelados, esto no se vio en la foto de la cuenta de inversión. O sea, Pero sí del modus operandi durante todo el ejercicio fiscal, ¿se entiende? sí, sí, sí. O sea, él lo que hacía era avalar deudas, contraía deudas. No valaba deuda. Bien. Entrega el certificado, Sí, el mecanismo, entrega el certificado, a los 60 días pagaba, sí. pero en vez de hacer el pago como corresponde, por transferencia o con cheque a fecha, o bueno, todo lo que establece el Banco Central, le entregamos un cheque con pago diferido por 30 días más. Y ahí está el pedaleo, ¿no? Ahí está la bicicleta. Entonces ahí te llevo, de 60 ya me fui a 90 días. Claro. Ujú, Con ujú. un cheque de pago diferido que si querés, obviamente vos lo tenés en tu poder, lo podés entregar a un tercero, pero obviamente te van a dar menos dinero, porque ahí entra a jugar el valor del dinero en el tiempo. No son lo mismo los 5 pesos de hoy que los 5 pesos de dentro de 30 días. Claro. Obviamente que Ujú. va a valer un poquito menos. Ujú, ujú. Y la otra opción era ir con el certificado de obra pública y venderlo en alguna entidad financiera o en Ujú. alguna entidad bancaria, porque Bien. esto era un común denominador. Entonces, cuando uno venía con el certificado de obra pública, Ujú. por supuesto que el descuento era exactamente lo mismo, porque ¿qué hace la entidad financiera? Dice, bueno, a ver, si te van a pagar X cantidad de dinero dentro de 90, 60, 90 o 120 días, yo hoy te voy a dar menos, Claro. porque es como ir a pedir un préstamo. Ujú, ujú. Y no eran todas las entidades financieras, eran las que él, o las que en ese momento direccionaba. Hasta este momento yo creo que solamente las empresas han denunciado una. No sabemos porque en realidad hay muchas empresas que también se fundieron, Claro, cerraron sus desaparecieron. puertas. Sí, sí. No se puede todavía entender bien Tuvieron que despedir la cantidad de trabajadores. puestos de Claro. trabajo que se perdieron. Sí, sí, sí. ¿Por qué no pidió, no sé, por qué no se dejó ayudar? Ujú.
Ujú. No se entiende. Eh, Pero bueno, eso está sí. plasmado. Creo que hay mucha gente que todavía sigue intentando recuperarse de esas situaciones y tratando de, bueno, de lograr algún tipo de resarcimiento conforme las denuncias que ustedes plantean, ¿no? Ujú. Bueno, la realidad es esta, ¿no? Digo, no sé, vuelvo a esto, para no hacerle perder más tiempo y agradecemos la atención. Digo, pero vuelvo a esto. No sé qué le estará preocupando al diputado, ¿no? Digo, el superávit, digo, usted fue parte de esa gestión, digo, fue parte de todo lo que se dio en el 2021, tuvimos pandemia de por medio, Claro. situaciones complejas, obviamente el gobernador con el equipo y usted obviamente era parte del equipo, llevando adelante distintas acciones durante la pandemia, pudimos salir de a poco o vamos saliendo de la pandemia, pero teniendo en cuenta todas estas situaciones complejas, ¿no? Se logra superávit. Como lo decía la diputada, ¿no? ¿Hay o no hay? ¿Por qué se logra un superávit, Natalia? Digo, esto la gente también debe entenderlo y que obviamente se parece que hay que hay que explicárselo a Poggi, ¿no? ¿Por qué se logra un superávit financiero? ¿Cómo se logra un superávit presupuestario? Digo, me gustaría, no sé si en el final... Sí, buenísima la pregunta. Mira, vamos a hacerlo. Primero que hay que entender algo, que lograr un superávit no es fácil, es difícil. Claro. Pero es difícil en términos que yo, si me pongo muy técnica, pregúntenme lo que quieran. Bien. ¿Qué hace la cuenta de inversión? La cuenta de inversión es la foto el 31 de diciembre de lo que ingresó y egresó durante este año, durante el año que se está mirando. Ujú. Pero también hay que tener en cuenta que mira el presupuesto. Ustedes saben que el gobierno elabora un presupuesto anual todos los años, Bien. que es lo que va a gastar el año que viene. Ujú. Ahora está elaborado el presupuesto de lo que va a gastar en el 2023, Ujú. presupuestario. Bien. Ujú. Imagínense en la Argentina cómo estamos y cómo venimos, hace varios años, pensar en un presupuesto que va a regir para el 2023 es súper difícil. No sabemos cuánto va a valer el dólar mañana. Claro. Ahora tenemos que imaginarnos cuánto va a valer todo en el 2023. Ujú. Entonces, presupuestariamente lo elaboramos en agosto. El presupuesto se elabora en agosto. Se comienza su ejecución el 1 de enero del año siguiente. Para Ujú. ser práctico, estamos en agosto del 2022 elaborando el presupuesto que va a regir, si lo aprueba la legislatura, a partir del 1 de enero del 2023 Bien. hasta el 31 de diciembre del 2023. Bien. Ujú. Una vez que se ejecute ese presupuesto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023, se hará la cuenta de inversión. Es decir, se rendirá cuenta de lo que se presupuestó, lo que ingresó y lo que se gastó. Ujú. Ujú. Claro. Y se remitirá al Tribunal de Cuentas en julio. Ujú. Junio y julio lo tendrá la legislatura. Ujú. O sea, estamos hablando de casi 2 años desde que se elabora el presupuesto hasta que se ve la cuenta de inversión, Bien. con variables económicas en el medio que pasaron por miles de facetas, miles de colores, como el dólar, la devaluación, la corrida cambiaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, Ujú. financieramente o presupuestariamente, o la cuenta de inversión tener superávit y de decir, miren, yo me había propuesto realizar todas estas acciones. Ujú. Para esto tenía que contar con esta cantidad de dinero que me va a ingresar de estas fuentes de financiamiento o de estos distintos estamentos de ingreso de dinero. Uno de ellos la coparticipación, otro de ellos los impuestos que recauda la provincia, Ujú. otro de ellos los montos que manda la nación para afectación específica, y así Ujú. podemos seguir nombrando los recursos que financian los gastos del Estado. Ahora voy a hacer para los pagos correspondientes. Sí. A ver, para poder proveer de bienes Claro. y servicios a la sociedad y satisfacer las necesidades que son infinitas Bien. y los recursos son limitados. Ujú. Si a cierre de ejercicio yo logré haber cumplido las metas de prestar los servicios y los bienes, hacer la obra pública, pagar los sueldos, implementar políticas sociales, implementar políticas de inclusión, inclusivas, etcétera. Sí. Bueno, digo, si lo que me ingresó
me alcanzó y encima me quedó un puchito, es Ujú. lo que yo mando al ahorro para el año que viene Bien. y lo que vamos llamando, cuando se va juntando, fondo anticrisis. Bien. Ventajas de esta situación en particular, se cobró la deuda. Sí, se cobró la deuda. Ujú. Solamente se incluyó en la cuenta de inversión aquello que se cobró de la deuda. Ujú. Nosotros recuerden que recibimos el pago de la deuda en bonos, no Sí. nos dieron efectivo. Ujú. No es que se gastaron los 26.000 millones de pesos que cobramos en concepto de deuda, casi 27.000 millones. Ujú. Solamente se gastaron aquellos bonos que se cancelaban por su vencimiento, porque vencían en ese momento. Claro, había que usarlo sí o sí. Hay que, sí, porque, Sí, bueno, sí, lo sí. podés guardar, pero si teníamos semejante crisis económica, semejante crisis sanitaria, Ujú. había que reactivar la economía. Ujú. Ujú. Bien, Ujú. Y bien, había bien. que ejecutar políticas que no estaban previstas en el presupuesto anterior a la pandemia. No sabíamos que iba a venir una pandemia. Correcto. O no sabíamos cuál iba a ser el desastre que iba a generar la pandemia en el 2021. Tal cual. Sí, sí. Sí, Y esto es a nivel mundial. sí, sí, es verdad. Es verdad. Entonces, bueno, que haya un superávit implica esto, una buena administración. Es decir, Ujú. realmente me enfoco en lo que es importante. Ujú. Hago achico el gasto innecesario, por eso hablábamos de gastos superfluos ayer. Ujú. Hablaba él de gastos superfluos. Sí, Y yo sí. yo recordaba con dolor que la verdad, esto con sinceridad absoluta, yo no me acuerdo si era gestión Poggi o gobierno Poggi, Ujú. que lo veíamos en remeras, buzos, Sí. vederas, Gobernador Poggi, ¿no era? bicicleta. Creo que era gobernador Poggi, creo. ¿Gobernador o gestión? Sí, era lo mismo. Sí, sí. Sí, es No me verdad. acuerdo cuál era, porque la verdad que empachó de una manera que ya uno no lo quiere ver más. Entonces decía, no puede ser, eso es un gasto superfluo, Claro. eso es un gasto superfluo. Las ambulancias del sistema sanitario tenían más grande que lo que decía gobernador o gestión Poggi que lo que, bueno, Acá está- acá tenía lo- que... Bueno, Acá lo encontré. Gobernador Poggi decía. bueno, creo que nos empachó de esa frase y bueno, Ujú. sí, ahora hablamos de gastos, entre otros, que no Natalia, vamos a nombrar. digo, a ver la opinión en el final. ¿A Poggi le importa realmente San Luis? ¿Le importan los puntanos y puntanas realmente? Digo, ¿qué pensás? Bueno, la verdad que no estoy en su cabeza. Creo que le importa primero él, Ujú. obviamente, Ujú. y la herramienta para lograr sus objetivos son los puntanos y las puntanos. Ujú. Ujú. Eh, Ujú. no sé si, no puedo calificar sus sentimientos porque sería bastante atrevido de mi parte. Ujú. Por lo que se observa, creo que se quiere más él Ujú. que lo que puede llegar a querer y su progreso o sus ambiciones que lo que puede llegar a querer a la provincia en general. Ujú. Uno cuando tiene la vocación esta de servicio o de ejercer la política, Ujú. tiene que resignar un montón de cosas. Ujú. Y tiene que pensar que primero está el ciudadano, el pueblo, y que este merece todo el respeto del mundo. Ujú. Y que las cosas se tienen que hacer con la mayor de las responsabilidades, Ujú. poniéndole la voluntad diaria, porque esto implica estar atento a todo lo que está sucediendo, tomar decisiones con las más acertadas posibles. No es una tarea fácil el ser funcionario público o legislador, o bueno, el legislador también, el funcionario público en general. Es una tarea sumamente compleja, difícil, Ujú. que implica resignar un montón de casos. Ustedes saben, en mi caso, yo viví un problema de salud bastante complicado durante el año pasado y Sí. creo que eso implicó también que uno asumiera o se diera cuenta lo que deja cuando ejerce realmente la política a un nivel Ujú. donde uno pasa a un segundo o tercer plano, Ujú. hasta la familia misma, ¿no? Sí. Bueno, que eso que por ahí uno que es más pasional, o yo que lo veo desde el punto de vista en el gobernador, en un montón de funcionarios que ocupan la cartera actualmente, o Ujú. casi todos los funcionarios, o sea, todos los funcionarios que hoy están trabajando, personalmente también puedo hablar de mí, Ujú. veo que uno deja muchísimo, muchísimo, bueno, en él no se nota. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Bien. Bueno, ha pasado por tanto, ¿no? También, bueno, si nos podemos analizar, digo, ha sido
fue gobernador gracias al equipo y parte de lo que ha sido Natalia Chacur y el equipo llegó a ser gobernador por el peronismo de San Luis, por el oficialismo y sus partidos aliados y el frente o como quieran llamarlo, ¿no? Fue legislador también gracias a eso. Quiso ser candidato en Merlo, perdió, le fue mal porque, bueno, obviamente varias veces venía de encima venía de perdedor, recordemos que venía de perdedor en Merlo. Fue jefe de gabinete, ha estado... no se sabe si es radical, si es peronista, dicen que su fuente es radical, pero bueno, ahora está con Larreta, fue peronista, dice que quiere tener a los peronistas, digo, ahora dice... pero es que no se descarta absolutamente ninguna posibilidad de pensamiento político. Uh-huh. Yo no descarto que mañana tampoco sea kirchnerista, o sea, puede ser kirchnerista tranquilamente. Uh-huh. Uh-huh. Recordemos que cuando él fue gobernador, nosotros estábamos muy alejados de lo que era Cristina, él estaba cerquita. Sí. Es verdad. Es verdad. Hay fotos y hay imágenes y hay archivos de eso, ¿sí? Tal cual. Tal cual. Estaba cerquita. Entonces, bueno, él va evolucionando conforme lo que sopla el viento, no tiene un pensamiento definido político, eso es lógico, por eso le pasan estas cosas. Claro. Por eso se tiene que agarrar de alguna cuenta de inversión que creo que más o menos entiende para poder tergiversar la realidad porque sabe que es un idioma que no lo habla el común de la gente. Es así. Bueno, Natalia, ha sido un placer. En algún momento nos encantaría tenerte también en el piso. Gracias por este rato. La verdad que nos extendimos, pero es interesante. Ha sido muy interesante y poder compartir y analizar esto que es noticia también. Así que desde ya el agradecimiento, Natalia. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y buenas jornadas para todos. Gracias, diputada. Muy amable. La diputada nacional Natalia Zavala Chacur ha quedado claro. Los números más que nunca están claros, ¿no? Se nos viene la mesa 5. ¿Cómo anda, PM? ¿Todo bien? ¿Con frío? ¿Con frío? No. Bueno, dale. Ya se viene la mesa 5. 24 horas de